Buen día, CUPA Asesores, Consultoría, Capacitación y Contabilidad trae para ustedes el video de elaboración de cédulas de auditoría y específicamente para lo que es una cédula de activos fijos. Su servidora Marianely Cupa Rosales le da la más cordial bienvenida y como en todos los temas anteriores, iniciaremos primero con una parte teórica a manera de introducción para después aterrizar dicha teoría a lo que es el ejercicio práctico. Daremos un breve repaso a lo que son las técnicas de auditoría. Aquí tenemos las primeras 4. La primera sería la de estudio general, que es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa. Esta se aplica en primera instancia cuando no conocemos concretamente a qué tipo de empresa es, cómo va a abarcar nuestra auditoría, qué tipos de cédulas vamos a aplicar. La siguiente técnica es la de análisis. Esta se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. ¿Cuáles cuentas pueden ser estas? Por ejemplo, la cuenta de bancos, cuando tenemos dos bancos diferentes o dos bancos en diferentes ciudades. O la cuenta de clientes, cuando tenemos clientes que acumulados se da una cuenta en específico del estado financiero. La tercera técnica es la de inspección, que es la verificación física de las cosas materiales. Podría ser cuando revisamos el efectivo de caja, las mercancías en el almacén o los bienes de activo fijo. La cuarta técnica es la de confirmación, que es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo o hecho o operación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un saldo, por ejemplo, de clientes, lo verifico con mis facturas, pero le pido a mi cliente que me haga una carta de confirmación donde me diga que mi saldo que yo determiné es correcto. Se aplica de dos maneras, que es la confirmación positiva y la confirmación negativa. La quinta técnica es la de investigación, que se refiere a entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Generalmente se aplica esa técnica cuando yo quiero saber un proceso, ya sea el proceso de ventas, de producción, etcétera. Pero únicamente es como una conversación informal. La siguiente técnica es la de declaraciones y certificaciones y dice que la formalización de la técnica anterior, ya que resulta conveniente que las afirmaciones deban quedar escritas. Por ejemplo, yo le pregunto al encargado de caja cuál es el procedimiento cuando recibe efectivo. Si yo al estar conversando con él observo que hay ciertos movimientos que no son muy convenientes, le voy a pedir que me haga por escrito dicho procedimiento a forma de declaración. Y la certificación se refiere a que yo le voy a pedir una autoridad externa que me certifique algún hecho, por ejemplo, las actas constitutivas de la empresa o los estados de cuenta del banco. Ellas se consideran como certificaciones. La séptima técnica es la de observación. Es una manera de inspección menos formal para verificar cómo se realiza en la práctica. Estas tres técnicas, la de investigación, declaración y observación, como que van de la mano. Yo voy e investigo el proceso de ventas, por ejemplo. Converso con el encargado de ventas, con los vendedores. Si yo lo considero necesario, les pido que me hagan ese desglose de ese procedimiento de manera ya por escrito para darle una formalidad de declaración. Y después pido una certificación a los clientes para verificar si el saldo de los clientes que tengo es correcta. Y también puedo ir a ver si lo que me platicaron aquí, lo que me surgió en la entrevista y lo que me declararon es verdad. ¿Qué quiere decir? Ya que me platicaron los dueños o los encargados de ventas cómo se hace el proceso y me lo dieron por escrito, yo todavía puedo ir a aplicar esta técnica de observación a verificar si lo que me dijeron es correcto. Y por último, la técnica de cálculo, que es la verificación de las correcciones aritméticas que se hayan encontrado. Y lo que le comentábamos en clases anteriores es que esta técnica se aplica casi en todas nuestras cédulas porque casi verificamos pues, de manera aritmética que los saldos sean correctos. Cuando yo aplico más de alguna técnica, supongamos, yo en esa cédula voy a aplicar estudio general, análisis e inspección. Cuando son más de una técnica, recordemos que se llama procedimiento de auditoría. Cuando nada más aplique una, se le da el nombre de técnica. Aquí tengo el proceso que hemos estado analizando previamente para una auditoría de estados financieros. Primero les proporcioné los estados financieros iniciales. Hicieron una carta de auditoría donde ustedes se presentan como un despacho de auditores y me hicieron un cronograma de actividades. Posteriormente
iniciamos el legajo de auditoría, que se constituye por las cédulas que se van haciendo en el transcurso de la revisión. Entre ellas tenemos las cédulas analíticas, las cédulas sumarias y las cédulas de observación. Y por último nos quedaría elaborar el informe de auditoría, que incluye los estados financieros dictaminados, copia del legajo de auditoría y el informe del auditor. Quedamos que el informe de auditoría hay de diferentes tipos, con salvedades, sin salvedades, positivo, negativo, etcétera. Pero eso lo daremos como en una tercera etapa. Ahorita estamos precisamente en la etapa intermedia, donde estamos elaborando el legajo de auditoría y esto ya previamente se realizó. Aquí tenemos nuestro estado financiero al 31 de mayo del 2018 de la empresa La Comercial, donde nos pidió que verifiquemos si estas cifras son correctas o no. Hicimos una cédula analítica de caja, que fue la primera que elaboramos. Después hicimos una cédula analítica y sumaria de bancos, porque quedamos que esta, como son diferentes bancos los que se engloban para formar esta cantidad, entonces hay que hacer una analítica y sumarias. Y la cédula de inventarios, la de clientes, deudores diversos, y ahorita estamos revisando los rubros del activo fijo, que son mobiliario y equipo de oficina por 75,000 y equipo de reparto por 120,000. Posteriormente vamos a revisar si las depreciaciones son correctas. Y entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestro ejercicio práctico para hacer la cédula de verificación de esos activos fijos. Aquí tenemos ya un formato para elaborar la cédula de activos fijos y voy a empezar a numerarla con el consecutivo que tengo ya realizado. Ahorita me tocaría elaborar la cédula A06 y sería el número de activo fijo 01, porque son las primeras cuentas que yo voy a revisar según mi estado financiero. Aquí lo puedo ver. Entonces fue la cédula 1, 2, 3, 4, 5 y ahorita me toca la cédula analítica 6. Entonces indico el nombre de la empresa, La Comercial SADCB, la cédula analítica de activos fijos, al 31 le ponemos auditoría al 31 de mayo del 2018 y comenzamos con el saldo según estados financieros. Según mis estados financieros tengo equipo de oficina, mobiliario y equipo de oficina por 75,000 y equipo de reparto por 120,000. Entonces voy a verificar que efectivamente sea la cantidad correcta. Entonces indico los 75,000 y más abajo indico equipo de reparto 120,000. Ok, entonces le doy formato de pesos y voy a empezar a verificar. ¿Qué técnicas voy a aplicar aquí? Bueno, recordemos que aquí voy a hacer una revisión física, entonces la técnica primera que voy a aplicar, y aquí lo vamos indicando en cada una de nuestras cédulas, las técnicas que a su vez hacen un procedimiento. Entonces vamos a indicar primero procedimiento, que es un conjunto de técnicas. Vamos a aplicar la técnica de inspección. La técnica también que se va a aplicar sería la de cálculo. También posiblemente la de observación, porque le voy a preguntar si falta algún activo fijo a los encargados. Y también puedo aplicar la de declaración en caso necesario. Ok, entonces, para verificar esto, pues tengo que ir a ver si efectivamente existen físicamente. Entonces, voy a pedir primero que una relación de activos fijos a la empresa. Y aquí ya tenemos nuestra relación de activos fijos. Y me dice que los activos de mobiliario y equipo de oficina, que la suma es de 75,000, aquí lo tengo, se conforma por todos estos activos fijos. Y entonces, lo vimos en clase, que hay que verificar tanto con factura como en inspección física. Entonces yo les llevé lo que eran las facturas y estuvimos aquí viendo cuáles están facturados y cuáles estaban pendientes, y aquí fuimos poniendo cada una de las que estaban facturadas y lo que no,
investigamos y nos dieron una declaración de que fue aportado por los accionistas y solo hay un multifuncional que está inservible, que vamos a darlo de baja de los activos fijos. Yo aquí puse de azul lo que está en una factura, que es esta de la fecha 5 de noviembre, y puse en otro color la factura de esta fecha que se refiere al escritorio secretarial, que es en color morado, y por último la última factura que fue de la camioneta de 92,000. Entonces ya verifiqué contra documentos y lo que no encontré facturado, me pregunté a los encargados y me dijeron que fue aportado por los accionistas y se verificó con el acta constitutiva como tal. Entonces yo voy a pedir entonces una certificación por el acta que voy a verificar si esto está aportado. Entonces aquí en mi cédula también voy a agregar la técnica de declaración y certificación, porque voy a obtener las dos. Ok, entonces regresando a lo que son la relación de activos fijos, el único ajuste que yo tengo que hacer sería este del multifuncional inservible, que un accionista lo aportó pero que hay que darlo de baja de los activos fijos. Entonces lo que voy a hacer es irme a la cédula. Recordemos que aquí también lo inspeccionamos físicamente, entonces verificado físicamente. Inclusive les comentaba que es conveniente que saquemos una fotografía de dichos activos y aquí los tenemos. Entonces estuvimos sacando la fotografía donde precisamente aquí se observaba que aparte de lo que es este escritorio en forma de cruz, están también las dos computadoras en esta misma foto y estuvimos checando cada uno de ellos y vimos que efectivamente todo está verificado físicamente menos el multifuncional que está dado de baja como inservible. Está verificado físicamente y entonces no hace falta ningún activo. Si hubiera alguno que yo no pudiera visualizar físicamente, tendría que hacerlo saber también en mi informe de auditoría, pero en este caso todos los pudimos verificar. Y entonces el ajuste que se va a hacer nada más es por este multifuncional. El valor correcto de equipo de oficina no son 75,000, serían 75 menos estos 3. Entonces voy a hacerlo como tal en mi cédula. Entonces le voy a poner menos activos verificados documentalmente e inspeccionados físicamente. Y entonces voy a poner la cantidad de 75,000 menos los 3,000 del activo dado de baja. Y le voy a poner aquí diferencia. Y voy a poner aquí el concepto de la diferencia, que es por el activo de multifuncional que es inservible y que fue aportado por los accionistas, Continúo con el equipo de reparto. Para el equipo de reparto, lo voy a subir un poquito aquí. También lo verifiqué físicamente y también para el equipo de reparto lo verificamos también físicamente y lo cotejamos contra las facturas y vimos que había dos que eran aportados por los accionistas, que era la moto y las bicicletas, pero todo está, no hay nada que aclarar al respecto, entonces aquí no hay nada que ajustar. Me voy a la cédula y entonces anoto lo mismo que anoté para fines de el equipo de oficina, pero aquí todo está verificado y inspeccionado físicamente, no hay diferencia. Entonces la única diferencia que yo voy a ajustar sería estos 3,000 en mi cédula de observación. Entonces esta es la analítica de activos fijos y ahora voy a irme a la cédula de observación, que aquí tenemos ya bastantes ajustes. Tenemos el ajuste 1, tenemos ya el ajuste 2, el 3, los que nos hayan resultado por cada una de las cédulas anteriores. Entonces el siguiente movimiento que voy a hacer es por el ajuste de ese activo y lo que voy a hacer entonces a ponerle otros gastos por baja de activo fijo por los 3,000 pesos que encontré del multifuncional y le voy a poner abono a mobiliario
y equipo de oficina. Ese sería mi ajuste que me resultaría de mi cédula analítica. Y aquí le puedo poner el motivo por el cual estoy haciendo este ajuste, que le puedo poner aquí: multifuncional inservible aportado por los accionistas. Recordemos que a lo mejor en mi cédula de observación ya tengo muy poco espacio. Si fuera el caso, entonces tendría que hacer otra cédula de observación y numerarla con la número 2. Hasta aquí quedaría entonces lo que es la cédula. Y recordemos que entonces esta cédula analítica de activos fijos se le va a agregar que en la parte de atrás de esta cédula se le va a engrapar lo que es la relación de los activos fijos que yo estuve verificando. Se le va a agregar las facturas y también las fotografías. Entonces, si se fijan, la evidencia respalda esta cédula. Esa cédula por sí sola no valdría nada si yo no le agrego lo que es la documentación comprobatoria. Espero les haya servido mucho este video. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a ver lo que es la cédula de depreciación de activos fijos. Gracias.